Queridos hermanos, les saludo con la paz de Dios y los invito a considerar el tema del día de hoy, el cual lleva por título Fe Luminosa. Y quiero leerles dos porciones de la Biblia. La primera está en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y primera de Corintios 2:12 que dice de la siguiente manera: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos ofrece todo un arsenal de armas, de las cuales podemos echar mano para enfrentar con éxito cualquier obstáculo que se nos presenta en la vida. La palabra de Dios nos enseña que por la fe podemos explorar las profundidades de la gracia que nos ha sido revelada por su palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro elemento de la vida cristiana es más importante que la fe, pues no la podemos comprar, ni vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Entonces, ¿qué es la fe y qué papel juega la fe en la vida cristiana? El diccionario define la fe como la creencia en, devoción a o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También define la fe como la creencia en y devoción a Dios. Pero queridos hermanos, la Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y es imposible agradarle. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo realmente. ¿De dónde proviene la fe? La fe no es algo que despertamos por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento. Tampoco es un resultado de estudiar teología. Efesios 2, versículos 8 y 9, dejan muy claro que la fe es un don de Dios. No porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado o porque somos dignos de tenerlo. Pero, ¿por qué tener fe? Dios tiene una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama fe. Simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no lo veamos. Una parte que es clave en Hebreos 11:6 nos dice que Él es galardonador de los que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. Y de esto vemos un ejemplo perfecto en Lucas 7, versículo 50, en donde Jesucristo dialoga con una mujer pecadora que ungió con perfume sus pies. Aquí, el Señor Jesús nos da una idea de por qué la fe es tan gratificante. Al decirle a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer creyó en Jesucristo por la fe y Él la recompensó. Finalmente, la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. La Biblia dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Queridos hermanos, en la Biblia hay muchos ejemplos de fe, como en el capítulo 11 de Hebreos, en el que se describen grandes actos de fe. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Por la fe, Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego voluntariamente ofreció a su único hijo. Por la fe, Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Por la fe, Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Muchos héroes de la fe se mencionan en la Biblia, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hermanos, claramente la existencia de la fe se demuestra por la acción. Por ello, amados hermanos, en nuestras familias la práctica de la fe no debe de faltar. La fe de la familia ha de ser luminosa y resplandecer en las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Queridos hermanos, la familia debe de leer la Biblia sistemáticamente. El Salmo 119 en su versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y el versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Queridos hermanos, la fe solo puede brillar cuando está fundada en la palabra de Dios. Y lo adecuado en la familia es establecer un plan de lectura bíblica. Nuestro temario dice que leamos en familia el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lamentablemente muchos hacen a un lado el Antiguo Testamento. Y esto es un grave error, pues el mismo Señor Jesús apeló a la autoridad del Antiguo Testamento. Y seguramente le está surgiendo la pregunta, entonces, ¿por qué debemos estudiar en familia el Antiguo Testamento? Hermanos, hay muchas razones para estudiar el Antiguo Testamento. Para empezar, el Antiguo Testamento establece la base para las enseñanzas y eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia es una revelación progresiva. Si nosotros nos saltáramos la primera mitad de cualquier libro que estuviéramos leyendo y tratáramos de terminarlo, tendríamos dificultades para entender los personajes, la trama y el final del libro. De la misma manera, el Nuevo Testamento solo se entiende plenamente cuando vemos el fundamento de los eventos, personajes, leyes, sistema sacrificial de los pactos y de las promesas del Antiguo Testamento. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, al estudiar los Evangelios no sabríamos por qué los judíos estaban buscando al Mesías, es decir, a un rey salvador. Sin el Antiguo Testamento
no comprenderíamos por qué y para qué este Mesías vendría. Y tampoco seríamos capaces de identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías a través de las detalladas profecías que fueron dadas respecto a él. Por ejemplo, su lugar de nacimiento, el modo en que moriría, y especialmente su resurrección. Y muchos más detalles sobre su ministerio. Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos las costumbres judías que son mencionadas en los pasajes del Nuevo Testamento. Tampoco entenderíamos las perversiones que hicieron los fariseos a la ley de Dios, al añadirle sus tradiciones. No entenderíamos por qué Jesús estaba tan enfadado mientras él purificaba el patio del templo. No entenderíamos tampoco que para defender nuestra fe, nosotros también podemos usar la misma sabiduría que usó Jesucristo en sus muchas respuestas a sus adversarios. Sin el Antiguo Testamento, nos perderíamos de numerosas profecías tan detalladas que solo pudieron cumplirse porque la Biblia es la palabra de Dios y no de los hombres. Estas profecías dan detalles específicos sobre el levantamiento y caída de naciones. Estas detalladas profecías son tan exactas que los escépticos las atacan diciendo que tuvieron que haber sido escritas después de los hechos. Amados hermanos, debemos estudiar el Antiguo Testamento debido a las innumerables lecciones que contiene para nosotros. Al observar las vidas de los personajes del Antiguo Testamento, encontramos una guía para nuestras propias vidas. Se nos exhorta a confiar en Dios sin importar lo que suceda. Aprendemos a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a esperar la recompensa de la fidelidad. Podemos aprender que es mejor confesar el pecado pronta y sinceramente en lugar de pasar la culpa a otros. Podemos aprender a no jugar con el pecado porque éste finalmente nos encontrará. Aprendemos que el pecado tiene consecuencias, y no solo para nosotros mismos, sino para nuestros seres amados. Y a la inversa, que nuestro buen comportamiento tiene recompensas no solo para nosotros, sino también para aquellos que están a nuestro alrededor. Estudiar el Antiguo Testamento también nos ayuda a entender la profecía. El Antiguo Testamento contiene muchas promesas que Dios aún cumplirá para la nación judía. Amados hermanos, no podemos descartar la fe como luz que ilumina el camino a la verdad. No podemos minimizar la importancia que tiene la fe a la luz de la Escritura. Primera de Corintios 2, en su versículo 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recordemos que la fe es un don de Dios. Y así como los discípulos se lo pidieron a Jesús, así también como familia debemos orar pidiendo a Dios que aumente nuestra fe. Y los medios de gracia son los instrumentos ideales para aumentar nuestra fe, para fortalecerla. El tiempo que como familia pasemos en oración y la lectura de su palabra es fundamental para el desarrollo de la fe. Las Sagradas Escrituras dirigen y corrigen nuestra fe. Por lo tanto, su lectura y comprensión nos acercan a Dios para que podamos desarrollar la poderosa fe de la que Jesús habla a sus discípulos. La fe viene por el oír. Leamos también diligentemente su palabra en familia y en voz alta, y meditemos en ella en familia.
Empecemos a fortalecer nuestra fe simplemente teniendo fe. Y nuestra fe iluminará nuestras vidas y la de nuestra familia en todos los aspectos. Y esto se verá reflejado de forma evidente, relevante y trascendente en nuestras vidas. Porque si la poca fe como un grano de mostaza es recompensada, ¿cómo será retribuida la fe abundante en el hogar? Pero también hay otras cosas que podemos hacer para que Dios aumente nuestra fe. Relacionarse con gente cristiana retroalimenta la fe. Por eso es importante congregarse y participar en la alabanza y en la vida de la iglesia. Llevar una verdadera vida cultural. Queridos hermanos, nuestra fe crece a medida que la ejercitamos. Y el Señor provee tiempos de prueba y dificultad para demostrar que nuestra fe es real, para afilarla y fortalecerla. Por esto Santiago, en su capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Queridos hermanos, que la luz de la fe ilumine sus hogares. La paz de Dios.